Retomamos entonces tercera y última parte de esta clase que les agradezco haberme tenido paciencia hasta este punto. Es bastante larga, pero bueno, repasar ecografía abdominal en una pura clase de todo lo que es especies menores es complicado. Hasta aquí quisiera yo haber tenido la oportunidad de poner más ejemplos, poner más imágenes y poder detenerme a discutirlas, pero eso, como les insisto, es algo que vamos a tratar eh, de complementar después, porque me parece que si no sería más larga aún esta clase. Entonces habíamos repasado sistema reproductor, habíamos pasado por machos, donde habíamos hecho hincapié en lo que era la visualización de orquitis, tumores testiculares, y en el caso de la próstata, cómo vamos a identificar la uretra, el principal cambio asociado a inflamación, que es el aspecto heterogéneo, y cómo nosotros ya de cara a los órganos parenquimatosos, como lo es el testículo y la próstata, íbamos a empezar a reconocer patrones que íbamos a asociar a inflamación aguda y crónica, a aumentos de tamaño focales, por ejemplo, asociados a masas, y a otros cambios más propios de cada órgano que pudiesen estar asociados, en el caso de testículo y próstata, por ejemplo, mediados por hormonas. Después pasamos al vaso, también otro órgano parenquimatoso, y pasamos por el tracto gastrointestinal. De nuevo, el tracto gastrointestinal da para tanto, pero la verdad es que no podemos detenernos en un sistema en particular. Estoy tratando de dar luces generales de diagnósticos comunes, de cómo empezar a hacer los diagnósticos diferenciales o cuáles son las papitas que de una u otra forma en el ecógrafo te van a ayudar a tomar decisiones clínicas. Y recuerden que a esta altura ustedes ya se les pide empezar a mostrar decisiones basadas en evidencia, a mostrar pensamiento crítico, a distintas características que son partes como de las competencias médicas, ¿cierto? Que son parte del perfil de egreso. Entonces, desde ese punto de vista, ya la enseñanza se tiene que plantear inversamente en forma de aprendizaje basado en problemas. A ustedes se les van a presentar eh, patrones de ecografía que ustedes van a ser debiesen ser capaces de deshilachar a un punto que les permita resolver algo, ¿cierto? Sacar conclusiones de eso. Entonces vimos cómo se veía más o menos cuando estaba inflamado, hicimos la diferenciación porque era el tracto gastrointestinal eran vísceras huecas, entonces nos íbamos a fijar en la pared, engrasamientos focales versus difusos, cuando se perdía y no la visualización de la pared. Después vimos el vaso. En esta foto se me olvidó mencionar que siempre he hablado hace un rato ya de lo que son los cambios de ecogenicidades. Entonces, por ejemplo, en fotos como en esta, nosotros tenemos la posibilidad de comparar riñón con vaso. Hay que tratar de tener el foco más o menos intermedio, aquí debiese estar un poco más arriba, de no estar haciendo trampa, porque por ejemplo yo le saco una foto al vaso y después cambio dos, tres perillas, incluido frecuencia, foco, profundidad, y claramente la visualización va a ser distinta. Entonces yo tengo que tratar de no mover esas perillas, comparar. Puedo usar el uso de las pantallas, se pueden dividir en dos, hacer una pantalla dual y poner mitad y mitad. Eh, En el vaso lo que más dijimos es las masas, muchas masas, siempre, caleta, muchas masas. Es lo que más van a ver, con líquido libre asociado muy frecuentemente sangre. Y habíamos quedado ahí, ¿cierto? Tenemos que retomar acá en el hígado. Otro órgano parenquimatoso, si me disculpan mi lenguaje muchas veces coloquial, pero para tratar de que sea más tangible, una panita, ¿cierto? Bordes aguzados, parénquima con una cierta textura que debiese ser siempre homogénea, la ecogenicidad también debiese ser siempre hipoecoica homogénea. Puedo compararla con la del riñón y con la del vaso y debiese ser siempre un poquitito más claro que la corteza renal, pero un poquitito más oscuro que el vaso. Puedo comparar también con grasa estructural falciforme, que está al lado. Puedo comparar con próstata, como habíamos dicho en el caso de los machos. Y voy a reconocer estructuras normales, que son las venas hepáticas, las venas portas. Vamos a reconocer la vesícula biliar, el conducto cístico. Y vamos a reconocer características normales cuando esté lisa, eh, cuando no esté gruesa, ¿cierto? Eh, Vamos a ir reconociendo todas las partes del riñón, entendiendo que las partes que están más pegadas a la vesícula son el lobo cuadrado, el lobo lateral derecho.
El más extenso y donde vemos más fácilmente la vasculatura es el lobo lateral izquierdo. Y en los gatos encontramos toda clase de cosas raras en las vesículas que son normales. Entonces, lo primero es un corte, por ejemplo, sifoidio, apuntando hacia el diafragma. Recuerden que está todo aquí al revés, acá arriba estaría la columna, y este vendría siendo lo que en la radiografía se le llama el ángulo lumbofrénico, para que se hagan una idea, una radiografía pero con la guata para arriba y la cabeza para acá. En el diafragma hacia caudal nos encontramos entonces el parénquima hepático y entre medio la vesícula biliar, que por lo general es ovoide o puede tener forma de pera o de gota de agua, pero que en los gatos, como te decía, les decía, perdón, puede ir variando. En un corte transverso vamos a vamos a ir viendo la cúpula del diafragma y el hígado de ahí hacia caudal, hacia el sifoides, que es donde estamos apoyados nosotros y vamos a ver la vesícula biliar hacia el lado de la marca, es decir, hacia la derecha del paciente. Vamos a identificar en el hígado también las venas portas, que se caracterizan por su cubierta fibrosa, que se ve hiperecoica. Entonces también una forma de evaluar la ecogenicidad del parénquima hepático es ver qué tan notorias son esos vasos sanguíneos. Si se notan poco, es porque el hígado está un poquitito hiperecoico o tiene su ecogenicidad aumentada. La vena hepática se caracteriza por no tener esa cubierta fibrosa, esta en particular está engrosada, no debiese pasar de 0,5. Cuando aumente, recuerden, piensen en congestión. Tenemos una visualización también en hipocondrio derecho del riñón derecho versus el hígado. La escotadura del hígado te sirve primero para evaluar el tamaño de uno y del otro. Por lo general, la escotadura del hígado no debiese pasarse de un tercio del largo total del riñón. Si se pasa, puede ser un hígado grande o un riñón chico. Entonces tengo la posibilidad de establecer el tamaño renal comparativamente con la aorta, en la cantidad de veces que se hace en una misma foto, en un eje largo, o calculo volumen renal, o comparo respecto a la simetría del riñón contralateral para poder ir hilando fino. Y adicionalmente al tamaño, uno puede empezar a ver las comparaciones entre la ecogenicidad de la corteza del riñón y del hígado. Por lo general debiese ser todo lo contrario a esta foto, debiese ser una corteza hipoecoica respecto al hígado. Ocasionalmente puede ser isoecoica y hay varios autores que lo consideran normal en ciertas características de condición corporal, de edad avanzada, etcétera. En este caso, por ejemplo, el riñón parece ser pequeño. El riñón normalmente cuando se hace pequeño también cambia un poco de forma. No es tan arriñonado y es un poco más ovoide o inclusive a veces medio redondo. Y acá la escotadura del hígado, si se fijan, abarca prácticamente 2 tercios. No debe pasarse de 1 tercio. Eh, Anormalidades, o sea, no anormalidades, sino variantes anatómicas normales, una vesícula biliar bilobulada, por ejemplo, plop, normal. Vena hepática, idealmente para pillarla en ese punto más ancho, intentar lograr un corte longitudinal en donde el diafragma se vea con la cava, el hiato y la vena hepática justo naciendo. Mediciones de 0,8, muy por encima del 0,5 que es normal y ahí claramente asociado a un síndrome ascítico. Entonces, este síndrome ascítico, asociado a congestión hepática, pudiese ser una congestión derecha, más probablemente, ¿cierto? Entonces, esa información te da una clave. También, por ejemplo, hay un tópico que no estoy tocando en esta clase, que son las aplicaciones adicionales del ecógrafo. Por ejemplo, cuando uno encuentra un síndrome ascítico, pero que no fuera por congestión, sino que fuera, por ejemplo, por una hemorragia interna o alguna otra condición de aumento de presión intraabdominal, uno justamente detecta la vena cava y analiza cómo se comporta en su distensibilidad en sístole y diástole y asociada a la inspiración y expiración. Entonces, normalmente cuando un paciente expira, ¿cierto? El retorno venoso se vuelve más dificultoso y esa vena se ancha y cuando inspira, por el contrario, se chupa. Pero si se chupa excesivamente, si esa pulsatividad es muy así, es porque la presión intraabdominal está jugando un papel en eso, en empujar. Y son condiciones que te hacen tomar, por ejemplo, la decisión de entrar al abdomen inmediatamente, porque pudiese estar frente a una dificultad del retorno venoso o un shock, ¿cómo es que se dice? Distributivo. Eh, en el hígado, entonces, como órgano, tenemos que tener en mente que es un foco de metástasis, ¿cierto? Que gran parte de la sangre de la circulación sistémica pasa por ahí, si mal no recuerdo, un 15%. Y los patrones, entonces, suelen ser más comunes como multifocales, si fueran tumores contrapuesto esto a lo que decíamos en el vaso, que lo típico era que fuera una pelota grande porque era el hemangio.
Pero también pudiesen ser heterogéneos difusos por estos tumores difusos que se dan y porque también cuando la cosa es excesivamente multifocal, se puede ya empezar a ver casi como si fuera difuso. Si hay muchas papitas chiquititas. Por ejemplo, imagínense esa clásica radiografía que puede ser algo más tangible para ustedes de un pulmón con tantas pelotitas que ya la verdad es que no queda mucho pulmón. Cada vez que uno encuentra una masa, uno debería poner el doble color y ver si es que tiene actividad pulsátil, porque recuerden que la neovascularización es una característica más típica de ver en los tumores malignos. Ecográficamente es una señal de malignicidad. Hay enfermedades infiltrativas que pueden afectar al hígado, ¿cierto? Las hepatopatías por almacenamiento de cobre, las hepatopatías eh, por esteatosis, por lipidosis, y hay que también siempre estar atentos si es que en el hígado hay un compromiso más bien del parénquima o del sistema biliar o de ambas. Y siempre debiésemos tomar una muestra. Antiguamente en el hígado se podían hacer correlaciones en los patrones, así como hablábamos del patrón en el vaso hablábamos del patrón de panal de abejas, del patrón de queso suizo, ¿cierto? Acá en el hígado antiguamente se hablaba, por ejemplo, de una cosa que era el patrón de cielo estrellado, que se asociaba a la lipidosis en los gatos. Pero de un tiempo a esta parte se ha dicho que no se debería ya correlacionar directamente un patrón ecográfico con una enfermedad, sino que se debiese siempre hablar de simplemente que es un cambio infiltrativo, porque hay un cambio en la ecogenicidad más bien difuso, con un órgano que no cambia de tamaño ni de forma. Básicamente, si ustedes lo vieran en un examen de sangre, sería como tener aumentadas enzimas de daño hepático, pero ningún cambio inflamatorio, ¿cierto? Ninguna consecuencia de insuficiencia hepática tampoco. Entonces deberíamos tomar una muestra, una punción ecoguiada de hígado sería lo ideal. Eh, Ahora, si encontramos cambios en la ecogenicidad o en la textura, podemos encontrar patrones difusos de nuevo, como por ejemplo en las hepatitis, cada vez que hay inflamación. No vamos a hacer grandes diferencias, puede ser que hay algunas con un patrón más agresivo o menos agresivos, pero por ejemplo la hepatitis viral, la hepatitis tóxica, y la hepatopatía esteroidal en el caso de los tumores productores de hormonas, principalmente del cortisol. Esa daba un patrón moteado blanco, que era bien característico, me tocó verla y sí, se veía así, pero ya no se puede decir eso. Lo mismo la lipidosis y la esteatosis. Otras enfermedades infiltrativas más típicas de razas o asociadas a enfermedades metabólico-endocrinas hay que estar atentos, pero por ejemplo una combinación de hígado con riñón pudiese ser el acúmulo de amiloide. El almacenamiento de cobre, si mal no recuerdo, es más típico de ver en el Schnauzer. Patrón focal, ¿cierto? Que dijimos que era raro en los tumores, que era más típico el multifocal, porque era metástasis, pero el patrón focal pudiésemos verlo cuando hay quistes, abscesos o también ocasionalmente en masas primarias de hígado. Mientras que el multifocal, además de las metástasis, pudiésemos verlo también en distintos tipos de hepatitis crónicas que se comportan en forma nodular, como la cirrosis. Eh, Como contraparte, el hígado también puede estar disminuido de tamaño, con un aspecto no tan raro, ¿cierto? Pero chiquitito, en los chant portosistémicos. Recuerden que los chant portosistémicos son vasos sanguíneos anómalos que hacen que la sangre portal se salte el hígado y vuelva a la circulación sistémica. Y existen congénitos y existen adquiridos. Los adquiridos, por lo general, van asociados a enfermedades hepáticas crónicas que comprometen la irrigación y el hígado busca irrigaciones colaterales, ¿cierto? Vasos tortuosos intrahepáticos. Eso es lo típico del chant portosistémico adquirido. Mientras que el congénito es un vaso anómalo, ¿cierto? Que normalmente pasa, comunica con el vaso, con la vena mesentérica principal o con la vena esplénica. Eh, Visualización de entonces un hígado a continuación del diafragma, lobos hepáticos, perdón, el diafragma está acá, ya entendí. Dos lobos hepáticos separados con líquido libre entre medio. El hígado y la escotadura del hígado con el riñón son sitios muy sensibles para la detección de líquido libre, lo mismo que el cuello de la vejiga. Eso, si al que le guste esa parte, que se revise la eco FAST. Eso es Focus Abdominal eh, Ultrasound for Shock and Trauma, creo que FAST. Y busca líquido libre en sitios específicos, ve la colapsabilidad de las venas, lo que estábamos hablando recién. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hígado en donde hay una masa. ¿Dónde está la masa? ¿Quién la ve? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién la ve? Todo esto es la masa. Todo. Cuando encuentren una masa así de grande,
podrían sospechar directamente de un carcinoma hepatocelular. Son pocas las masas que se puedan ver así de grandes. Pero les insisto, eh, pudiese a veces ser un patrón multifocal que confluye a una misma masa y que está comprometiendo por algún motivo un solo lobo hepático, asociado, por ejemplo, a una metástasis más bien linfática que sanguínea, que no es la típica, pero podría ser. Este es un patrón moteado, ¿cierto? Que es el que uno de los que, por ejemplo, era típico de ver cuando uno hablaba de patopatía esteroidal. Ahora uno debería decir que hay un infiltrado. Esas lesiones no son nodulares, no son masas. Ese órgano probablemente no tenga grandes alteraciones vasculares, ni de forma, ni de tamaño. Entonces vamos a sospechar no de inflamación, ¿cierto? Otra masa, con todos estos cambios, lo pusimos ahí para la foto. Ahí perdí un poquitito en la arquitectura porque ya no se definen claramente los vasos sanguíneos, todo lo que se veía normalmente en esta zona. La vesícula biliar tiene un efecto de masa, ¿cierto? Estas son de un ecógrafo antiguo, estas imágenes, pero igual se notan. Lesiones con márgenes definidos en el hígado, eventualmente no inmediatamente debiesen ser sospechadas como tumores, se les debiese hacer punción, ¿vale? Líquido libre asociado a lesiones, ahí ya estamos más o menos mal, ¿cierto? Lesiones con aspectos de queso suizo, también se pueden dar en el hígado. Es un patrón el que se define como queso suizo. Eh, va, líquido libre, cerca del hígado, líquido libre de nuevo, aprovechando de revisar la vesícula biliar. La vesícula biliar también te puede dar patrones de doble pared, por ejemplo, a veces cuando hay congestión derecha, como una pista. Pero el patrón de doble pared no solamente se da ahí, también se puede dar en otras condiciones. Pero asociado a citis, por ejemplo, se empiezan a revisar los bordes del hígado y se pudiese encontrar puntitas del hígado con un patrón en delfín de nariz de botella. Lesiones hipoecoicas, márgenes definidos, deforman totalmente este lobo salvo por la puntita. Más masas de hígado, nuevamente, al igual que el vaso, es un órgano en donde comúnmente van a encontrar masas. Pero hay esos pequeños cambios que decíamos recién, es más común que sean difusos o multifocales y focos de metástasis. Otra diferencia importante, no podemos atrevernos tanto solo mirando, debiésemos hacer más comúnmente un complemento con una punción ecoguiada. Lo mismo que ya decíamos, solamente aquí detallamos más o menos cuáles son los más típicos que podemos encontrar, destacando que los primarios son más raros y recordando que todos los otros, generalmente patrones difusos, se pueden asociar a enfermedades desde tóxicas hasta autoinmunes. El sistema biliar está inserto dentro del hígado, pero los ductos biliares intrahepáticos por lo general casi ni se ven o no se ven realmente, salvo por el conducto cístico que es la inmediata salida de la vesícula biliar. Los ductos biliares extrahepáticos mucho menos, son más cortitos y llegan eh, eh, a salir junto con el páncreas, ¿cierto? En el colédoco, finalmente. Las colangitis, cuando ocurren, son inflamaciones entonces de los ductos biliares y de la vesícula. Nosotros normalmente lo vemos en la vesícula y se empiezan a ver las dilataciones ductales de que hubiera colestasis, o sea, un retardo en el vaciamiento asociado a inflamaciones que puedan obstruir o a la presentación de cálculos, distintos tipos de sedimentos o masas. Las colelitiasis, si ocurrieran como tales, cuando ya encontramos una piedra, un patrón sólido, ¿cierto? Con sombra acústica, y es mucho más común que las obstrucciones extrabiliares se den por condiciones que están ocurriendo afuera y sean masas. Toda vez que se vea un ducto biliar intrahepático dilatado, o sea, una cosa medio irregular, anímense y pónganle el Doppler si lo tienen disponible, porque pudiesen estar frente a un shunt intrahepático adquirido, ¿cierto? Porto sistémico, y confundirlo con una dilatación de un ducto biliar. La colecistitis, o sea, cuando se afecta la vesícula biliar en forma inflamatoria, normalmente puede haber agudas y crónicas. En ese caso, como decíamos, cambia porque puede aumentar o disminuir su ecogenicidad, pero básicamente empieza a aumentar el espesor. El espesor de la vesícula biliar, que en este momento no recuerdo claramente, pero me da la impresión que es de 1 a 3 milímetros, lo que puede
no, perdón, de 0,1 a 0,3 milímetros. Como toda víscera hueca, nos ponemos en ese switch. Nuevamente, además de la pared, vamos a evaluar el contenido y podemos encontrar contenidos anormales a veces cuando haya neoplasias o cuando haya un patrón de colangitis mucinosa que se denomina patrón en kiwi, porque se empiezan a dar espículas estrelladas hacia el interior que se parecen a un corte transverso de un kiwi y que es el fenómeno de mucocelia, en donde debemos advertir el riesgo de ruptura de vesícula que eso conlleva. En el caso de las neoplasias, en particular se ha hecho hincapié, al igual que con las neoplasias que se puedan encontrar en el tracto gastrointestinal y en particular también con las de vejiga, se ha hecho el hincapié respecto a diferenciar masas de base ancha y masas de base angosta. Porque las masas de base ancha es más común que se parezcan a los carcinomas, a los adenocarcinomas, y que sean masas friables, ulceradas, infiltran toda la pared. Mientras que otras masas comúnmente visibles y que son muy comúnmente benignas, tienen un patrón de base angosta y que son los pólipos, ¿cierto? Comúnmente mucho más regulares en forma, pero tienen una base angosta como característica. Y la otra característica, como siempre en las masas, ponerle el Doppler encima de inmediato para ver si es que tiene o no tiene síntomas de tener circulación propia. Entonces, vamos a hablar de colecistitis agudas cuando hay engrosamientos difusos, ¿cierto? Igual cuando hablábamos de inflamaciones. Las alteraciones del contenido decíamos que podían ser los cálculos, los sedimentos, no lo mencionamos muy a fondo, pero los sedimentos se habla cuando hay barrito, uno lo puede incluso mover y ver que fluctúa. Las neoplasias y los mucoceles, pero en particular las neoplasias vamos a sospecharlas cuando el engrosamiento de la pared sea focal y vamos a poner hincapié en el Doppler y en el ancho de la base. Vesícula biliar con contenido, ¿cierto? Ese contenido parece más bien hipoecoico o homogéneo, pero los márgenes parecen poco definidos. Habría que moverlo un poco para ver si es que fluctúa, ¿cierto? O si es que está adherido a la pared. Es la misma perrita. En otro corte vemos que sí está más ligado a la porción dependiente porque esta perrita la teníamos acostada de lado, ¿vale? Otra vez mirando un hígado, pero esta es distinta. Este tiene los márgenes lisos, los de SAM2. SAM2 aparece en varias fotos, está con hartas cosas. Esta sí podría parecer más fácilmente un pólipo, una masa regular, ¿cierto? Pegadita a la pared, con una base angostita. Esta, lamentablemente, de nuevo, del ecógrafo antiguo, es poco clara, pero todo esto que se está midiendo aquí es un nódulo que está dentro de la vesícula biliar, que es a su vez todo eso. Patrón en kiwi de un mucocele de Melody, ¿cierto? Con patrón estrellado hacia afuera. Eso es una colangitis mucinosa, es una cosa como, el sedimento es como un moco, que se empieza a pegar y empieza a hacer que la vesícula biliar se vuelva más rígida. Pequeños focos hiperecoicos, estos en particular no generaban gran sombreado, entonces es poco probable que los clasifiquemos como colelitos, ¿cierto? Pudiésemos sospechar más bien de otro tipo de sedimentos. Patrón en doble pared de vesícula biliar, patrón subtifoideo de nuevo, diafragma de nuevo, hígado de nuevo. Ya habíamos visto esta foto cuando la veíamos como ejemplo de lo que era la refracción angular y el refuerzo posterior. Y habíamos dicho que tenía este patrón de doble pared, lo adelantábamos un poquito, tenía un poquito de sedimento también. Ductos biliares dilatados, conducto cístico, la inmediata salida no debiese pasarse de 5. Una masa en la vesícula biliar, esto es un corte transverso, y vemos que la pared completa está muy gruesa. Fíjense la medición número 3, 0,6, como les decía, no se tiene que pasar de 0,3. Un engrosamiento difuso, pero que además en un punto en particular se vuelve focal, más importante, con un aspecto poco definido, infiltrando las capas, ¿cierto? No viendo el mismo patrón de pared acá, acá como la pared está gruesa, vemos el patrón de las dos con el sanguchito, ¿cierto? Blanco, negro, blanco. Pero aquí se pierde esto. Entonces, esto es muy probable que fuera una masa maligna. ¿Este es el mismo? Sí, otro corte nomás, para tratar de manifestar lo mismo. Se debería sacar la vesícula completa. Cualquier vesícula rara, esto viene recomendado más o menos desde el 2015, se debiese sacar.
igual que en los humanos. Si el paciente fuera de alto riesgo, igual al menos se debiese estudiar. Debiésemos hacer con más soltura de cuerpo colecistectomías y colecistocentesis para estudios microbiológicos y citológicos. Eh, los riñones. Los riñones, otro órgano parenquimatoso, funcional, ¿cierto? Que tiene una arquitectura, una forma bien particular y que además tenemos dos. Entonces se pueden comparar. No son iguales, pero se pueden comparar y deben ser relativamente simétricos. La forma característica arriñonada, el tamaño se puede calcular en base al volumen versus el peso del paciente o en base a proporciones que se hacen respecto de la aorta. Y la arquitectura que se reconoce es la corteza, que es la parte de más afuera, bueno, la cápsula renal, la corteza renal, la médula renal y el seno renal. Luego de eso se puede ver parcialmente el ilio y es muy poco probable que logremos ver con claridad los uréteres o alguna otra cosa. Con el Doppler se le puede también identificar arterias interarcuatas y se puede hacer estudios de pulsatividad que pueden ser predictores de gravedad en el seguimiento de pacientes con insuficiencia renal crónica, por si acaso. La corteza normalmente es hipoecoica, debiese ser homogénea, se define, debe describir cómo se define la unión corticomedular y la proporción que existe entre la corteza y la médula, que normalmente debiese ser cercana al 1 a 1, y sirven como hitos para encontrar con la aorta, con la cava, dependiendo si está en el lado izquierdo o derecho respectivamente, los ovarios, las glándulas adrenales. La zona retroperitoneal, un rinconcito particular del abdomen, medio complicado de encontrar debajo de los procesos transversos, así como donde que se meten un poco los pilares del diafragma entre medio, a insertarse más o menos por ahí en el piso del cuerpo de la tercera lumbar. Un poco enredado ese rincón. Se ve su relación con el hígado, ya veíamos esa foto. Están en el abdomen craneodorsal, en los hipocondrios. Se pueden lograr cortes frontales desde esos hipocondrios en esas ventanas laterales. Siempre recordar que el derecho está más adelante. En perros de tórax profundo van a tener que meterse entre medio de las costillas para encontrarlo. Y el izquierdo es más bien móvil. Podemos encontrarlo en posiciones variables dependiendo del llene del estómago, por ejemplo, el llene del colon, etcétera. Muchas veces estorba harto el colon y hay que a veces presionar un poco, al paciente no le gusta. Por eso, junto al hígado a veces se deja para el final, porque al paciente a veces le puede molestar. Se puede calcular el volumen renal, las fórmulas vienen en el software del programa. Eh, Cabe destacar que los riñones van cambiando con la edad, ¿cierto? Como todos los órganos, pero a veces eso es bastante evidente y más común de ver en el caso de los gatos que sufren N de los riñones, pero que a veces tienen riñones feos que funcionan bien. En particular, pueden, por ejemplo, generarse una cosa que se llama el signo del anillo, que se caracteriza por una línea blanca hiperecoica, ¿cierto? Paralelo a la unión córtico-medular que se asocia a depósitos de minerales. ¿Se puede asociar a enfermedad? ¿Cómo no? La mineralización de los cálices renales, por ejemplo. También se puede ir generando, asociado o no a enfermedad, un halo hipoecoico en la corteza, que la corteza se vea como de una ecogenicidad mixta, una parte más ecogénica y una menos, así la parte de afuera y la parte de adentro, como que la corteza tuviera dos capas. También es un síntoma que se puede asociar en forma temprana a enfermedades renales crónicas, pero que también se puede identificar en gatos en ausencia de cambios de los parámetros más sensibles que se usan hoy, que son el SDMA, la densidad urinaria y el UPC. La corteza más o menos debiese tener esos espesores entre perros y gatos. La proporción la decíamos, los rangos más o menos en perros y en gatos. No es a mi humilde parecer importante que ustedes se lo sepan de memoria. Solamente que ustedes sean capaces de interpretar qué pasa cuando un riñón está grande de cierta forma o cuando está grande de otra forma, que es lo que hemos hecho, ido haciendo hincapié. Volumen renal asociado a la longitud en distintos rangos de peso. De- es bien antiguo ese estudio, como ya sigue vigente, pero ahora hay varios que prefieren la proporción con la aorta. Está como de moda ahora eso. Riñón derecho con hígado, y esta foto no se ve tan bien, debe haber puesto la otra de nuevo nomás, ya para ejemplificar lo que decíamos de la escotadura renal y de la comparación de las ecogenicidades de la corteza renal derecha y el hígado. Proporción entre la corteza y la médula, similar, ¿cierto? Corteza, médula. ¿Qué cosas pueden afectar al riñón? Se pueden encontrar con riñón poliquístico, particularmente en la raza persa, lo hemos visto harto.
O se podrían encontrar con simplemente un quiste, que no es lo mismo que tener enfermedad del riñón poliquístico, que son uvas, no son riñones, están llenos de quistes. Mientras que un quiste renal muchas veces pudiese incluso no tener ni una implicancia clínica. He visto pacientes que tienen más de un quiste renal, pero pequeñitos, así como que no estorban. Pueden ocurrir quistes perinéfricos. Recuerdo quizás en la primera parte de la clase que les mencioné cuando estábamos hablando del ovario, de que, no, ya ni recuerdo dónde fue que lo leí, pero que si uno encuentra un quiste muy grande, o es perinéfrico, o es paraprostático, o es ovárico. Si uno encuentra un quiste muy grande en la guata, lo que pasa es que cuando uno encuentra esos quistes tan grandes, a veces cuesta captar de dónde vienen, porque desplazan a todos los demás. Pero el quiste perinéfrico tiene el riñón adentro, es un quiste que tiene el riñón adentro. Y la hidronefrosis, que es un fenómeno de dilatación del seno renal que se da asociada a obstrucciones distales, ¿cierto? Por ejemplo, obstrucciones uretrales. Masas que obstruyan la uretra podrían darlo unilateral, pero es muy raro. Normalmente la dilatación del seno renal empieza a comprimir todo lo que es la médula y la corteza y la empieza a adelgazar a un punto en donde pudiese generar daño secuelar. Por supuesto que por lo general, o sea, debiese siempre afectar al riñón afectado en forma difusa y por lo general es bilateral. Vamos a ver si tenemos algunas imágenes. También pudiésemos encontrar cálculos en los riñones. La pelvis renal es una estructura hiperecoica que está ahí en el seno renal, digamos, y, pero no genera sombra acústica. A veces uno pudiese encontrar algún grado de refracción o algún grado de mineralización que genere unas pequeñas sombritas, pero la visualización de un cálculo es bastante evidente asociada a bueno, la experiencia de uno de haber visto cálculos en la vejiga, de haber encontrado piedras en la guata, se ven de un patrón muy característico, ovoide hiperecoico con sombra acústica, bordes regulares. Hay que diferenciarlo entonces de fenómenos de fibrosis y de mineralización, hay que estar atento a eso. No es fácil confundirse en todo caso. En la insuficiencia renal crónica, el seguimiento del riñón generalmente va generando cambios del tamaño y subsecuentemente de la forma, como decíamos un rato, un riñón que se acorta se vuelve más ovoide, más adelante más redondeado. Los márgenes que al principio son lisos empiezan a ser irregulares, las ecogenicidades empiezan a aumentar, las corticales se empiezan a adelgazar. Se pueden empezar a dar más fenómenos del signo del anillo, del halo cortical, de la mineralización de los cálices renales, si es que las afecciones van asociadas a enfermedades del tracto urinario bajo, pudiesen también irse generando dilataciones crónicas del seno renal, que ya no vamos a reconocer como hidronefrosis, sino que vamos a asociarlas a condiciones secuelares. Y la glomerulonefritis, o todas aquellas enfermedades, no solo la glomerulonefritis, sino la nefritis intersticial, la necrosis tubular aguda, todas esas condiciones que afectan a la zona de la nefrona, que es la parte más funcional, van a estar caracterizadas por cambios principalmente en la corteza. Las cortezas pueden ir cambiando de textura, de ecogenicidad, o en condiciones crónicas pudiesen irse alterando las definiciones corticomedulares. Entonces, en el riñón, la definición corticomedular lo vamos a reconocer como la arquitectura. Y si esa arquitectura se pierde, vamos a pensar de tumores, como ya lo habíamos adelantado en otros órganos. Pero, como ya lo habíamos dicho también en otros órganos, cuando esa unión corticomedular sea difícil de identificar, también lo vamos a ir asociando a enfermedades crónicas. Entonces, de repente vamos a decir pielonefritis y a veces vamos a decir pielonefrosis. O a veces vamos a decir glomerulonefritis y otras veces glomerulonefrosis. Y vamos a ir tratando de ver esos cambios inflamatorios, ¿cierto? Que suelen ser heterogéneos, que suelen ser difusos, pero de la mano y mezclados con estos cambios crónicos del tamaño, de la forma y de la arquitectura. Es común que nos empecemos a ver con esos cambios medio solapados en el paciente, en el seguimiento del paciente renal crónico, que desde que Iris sacó sus primeras recomendaciones, es bastante más común que la mayoría de los veterinarios acepte que el seguimiento tiene que hacerse de la mano con imágenes y con exámenes que no tienen que ser solamente un perfil, sino que ya tenemos que estar haciéndolos un poco más a fondo. Entonces, como sale aquí en esta diapo, la glomerulonefritis, que se puede dar, por ejemplo, por fenómenos tóxicos o fenómenos infecciosos, va a ser un fenómeno que afecte principalmente la corteza, pero sin alteración de la unión corticomedular. Pero por el contrario, si nos cambiamos a las condiciones crónicas, ¿dónde es que lo puse? Acá, unión corticomedular poco definida, vamos a ponerle las crónicas, ¿cierto? Crónicas. Y también las neoplasias.
pero me adelanté un poquitito. Estábamos entonces viendo acá fenómenos que vamos a poder ir identificando en los riñones. El riñón poliquístico, los quistes, hidronefrosis, cálculos, glomerulonefritis y el seguimiento de la insuficiencia renal crónica. Enfermedades infiltrativas también pudiesen afectar al riñón. También es un órgano parenquimatoso. Ya adelantábamos la amiloidosis. Las enfermedades crónicas inflamatorias también pueden ir generando fibrosis. Por eso incluimos ahí la glomerulonefritis y la pielonefritis. Eh, pero van a ser cambios muy similares a los del gato viejo, solo que estos van a tener marcadores de daño renal, ¿cierto? Y vamos a considerar como cambios infiltrativos. Mientras que las masas, los infartos, los abscesos, pudiesen dar patrones más bien focales. Los infartos dan un patrón bien característico hiperecoico en forma de anillo. Los abscesos dan un patrón también bastante característico de masa focal, pero de forma irregular y un contenido medio heterogéneo, a veces identificado como líquido, pero casi nunca, la verdad. Las masas se caracterizan principalmente porque deforman la cápsula, también son lesiones focales, pudiesen aparecer también como múltiples. El- la enfermedad del riñón poliquístico, las enfermedades renales terminales, todas esas cosas vamos a poder ir identificando en el riñón. Mientras que cuando veamos compromiso de las vías urinarias, aunque estamos hablando de los riñones, estamos en las vías altas, ahí le vamos a ir poniendo esos prefijos de pielo. Cuando se compromete la corteza, estamos más pensando en túbulo o en glomérulo, ¿cierto? Entonces, la unión corticomedular se debiese ver relativamente conservada en condiciones inflamatorias, sobre todo las agudas, en intoxicaciones. La intoxicación por etilenglicol da un patrón muy característico de corteza hiperecoica. eh, en el PIF, ¿cierto? Pero todas estas condiciones asociadas generalmente a cortezas hiperecoicas. Mientras que la corteza hipoecoica es la clásica de la insuficiencia renal aguda, de la clásica, no de la que compromete más bien solo el glomérulo, ni la que compromete más bien solo el túbulo, sino que cuando se te inflama el riñón con ganas, la insuficiencia renal, esa generalmente es un riñón grande, hipoecoico en su corteza y de tamaño, perdón, con cambio inflamatorio agudo. Las condiciones que estamos diciendo en la primera línea son las que se asocian más a estos cambios que yo les mencionaba como medios difusos, heterogéneos, clásicos de las inflamaciones. Pero la insuficiencia renal aguda es como una cosa que es un riñón muy grande y negro, que es como que en otro órgano podríamos nosotros decir congestión, pero sabemos que en los riñones no vamos a andar buscando congestión. Eh, entonces, tenemos por ejemplo acá un riñón derecho y acá un hígado. Y tenemos que ver si es que será el riñón derecho el chico o el hígado el que está muy grande, ¿cierto? Otra vez, comparación de riñón derecho con hígado, evaluación de la escotadura y de los cambios de ecogenicidad. Muy comúnmente nos vamos a encontrar con estos cambios, de que la corteza está un poco más blanca que el hígado, pero no necesariamente debiésemos asociarlo en tiro a enfermedad. Unión corteza-médula. Si lo hacen en este corte, que es donde se ve esta línea de esta forma, es un corte más bien longitudinal logrado desde abajito, es común que les salgan siempre las cortezas medias delgadas. Les aconsejo hacerlo desde un corte frontal, ese corte en donde se veía la corteza más bien toda predominando en un lado, la médula y acá el seno renal con la pelvis. En este corte. Y aquí y aquí. Visualización de riñón izquierdo con vaso, aprovechando de esas imágenes donde puedo tener los dos en la misma foto para comparar ecogenicidades y ecotexturas. Pero además, para tener la posibilidad de comparar riñón derecho y riñón izquierdo. Ya yéndose un poco más en detalle a lo que es la casuística, en los riñones podemos encontrarnos masas, ¿cierto? Los tumores renales pueden tener un patrón súper variable, pero la característica que nos va a llamar más la atención es que infiltra todo el riñón por igual. Porque si algo entendemos de las inflamaciones del riñón, es que o se inflama agudamente todo, o es algo que me agarró el glomérulo, algo que me agarró el túbulo, ¿cierto? Lo que estábamos explicando recién. Pero por el contrario, los tumores se crecen e infiltran y se agarran de todo, rompen la arquitectura. A diferencia de otras lesiones tipo masa, inclusive como los hematomas, los abscesos y los granulomas. Recuerden que puede salir granulomas detrásito ahí en el muñón del ovario.
que se pueden estar pegando, de todo. Recuerden que particulares del gato, el riñón se puede afectar con el PIF seco y el linfoma, y hacen cambios como fibrosis y calcificación que no siempre están asociados a enfermedad en el gato viejo. Recuerden, los gatos ahora pueden vivir fácil 18 años. Y en los perros, los tumores de riñón más comunes son sarcomas. No quisiera ahondar excesivamente en las enfermedades, ¿cierto? Les insisto, yo tampoco de lo que es ¿cómo se llama? La primera parte de principios físicos. Yo lo que quiero es que traten de ustedes usar el pensamiento crítico en lo que se hace hincapié en lo que yo voy diciendo. Por eso hay cosas que de repente no leo, ¿vale? Pensamiento crítico para entender cómo cambia y por qué. Acá, por ejemplo, este riñón no se le nota tan claramente su unión córtico medular, ¿cierto? Está como medio raro. A este sí, y podemos tener, creo que aquí a la vueltita, parte del vaso para comparar. Tiene la corteza adelgazada. Es un riñón que en su forma ya no es tan arriñonado, es ovoide, ¿cierto? Ya es 8 años en el cuerpo aquí. Esto era un riñón, se ve muy mal la foto, lo siento, pero esto es un riñón y tiene un quiste ahí. Una lesión redonda, anecoica, paredes delgadas con refuerzo posterior. Tremendo quiste. Aquí hay un pedazo de riñón que casi ni se nota y un tremendo quiste. Eventualmente el tamaño no debiese dejarnos impresionar, sino que más bien cuánto del tejido eh, renal está comprometiendo. Si está la mayor parte del riñón intacto, aunque el quiste sea grande, no debiese asustarnos. Acá, por ejemplo, no vemos claramente, aquí tenemos una corteza, y como que cachamos que aquí hay una corteza y que como que acá hay una médula, pero es una verdadera mazamorra, si me disculpan el lenguaje. Entonces aquí esas uniones córtico-medulares están como poco definidas. Yo no diría que hay una pérdida en la arquitectura asociada directamente a la presentación de un patrón de masa, como en otros ejemplos, sino que más bien aquí yo podría estar pensando en una enfermedad crónica, ¿cierto? Otro paciente, el riñón y una masita que le crece así como en la punta. Bastante fuera de lo común encontrarse un tumor primario de riñón. Muy, muy raro. Más probablemente en el polo caudal pudiese ser un granuloma asociado a 1H. Acá, por ejemplo, de nuevo es del ecógrafo viejo, pero aquí viene la corteza, aquí viene la médula, es un corte que está tratando de hacer un corte frontal, por acá se ve parcialmente la pelvis renal y la parte del polo caudal totalmente irregular asociado a dos pelotas. Líquido libre alrededor del riñón. Este riñón no se nota tan claramente, pese a que con el líquido libre se debiese notar mejor. No recuerdo por qué puse este aquí, la verdad. Y vamos avanzando, gracias a los pacientes que han llegado hasta aquí. La vejiga, otra víscera hueca, normalmente de contenido líquido. Ya estamos en nuestro escaneo cerca del canal pélvico, en una visualización desde el centro y hacia atrás. Podemos tomar como hitos las paredes del abdomen, podemos tomar como hito el pubis, que están ahí fácilmente encontrables para poder empezar a hacer exploraciones en cortes transversos y longitudinales, más bien sagitales, desde un corte pélvico hacia atrás. Si nos queda cualquier duda, a veces podemos cambiar la posición del paciente de parado a guata arriba y volver a mirar la vejiga, o podemos utilizar también los cortes inguinales, pero por lo general en el corte inguinal izquierdo el colon te va a tapar todo y en el inguinal derecho no se saca mucho más. Es más fácil cambiar la posición del paciente, para un lado o para el otro, y ahí uno aprovecha de ir moviendo la vejiga y se pueden ir apareciendo sedimentos que a veces no se notaban. Normalmente en los perros tiene una forma más definida de cuerpo, fondo y cuello, mientras que en los gatos es más bien redonda. La pared se supone que tiene 4 capas, pero la verdad es que se identifican con claridad solo 3. Dado que la capa de más afuera se confunde fácilmente con la grasa que rodea. En las perritas hasta 5 milímetros, pero es raro, eso en perras grandes y en vejigas vacías. Al igual que el estómago, cuando se achica, los espesores de la pared suelen aumentar y cuando está sobredistendida suelen disminuir. Y en gatos es bastante más estrecho el margen, de 1,4 a 1,7. Y ojo con eso porque los gatos sufren bastante de cistitis. No solo por cálculos e infecciones, sino también la cistitis intersticial. Eh,
El contenido siempre debe ser anecoico homogéneo, o sea, negro, parejo, sin nada, nada, nada ahí adentro. Pero pueden aparecer artefactos, puede aparecer falso sedimento, puede aparecer reverberancia, puede ocurrir contracciones peristálticas de los uréteres y que aparece un chorrito y que pareciera un sedimento. Normalmente, como les decía, forma de pera en el caso de los perros, bastante más redonda en el caso de los gatos, identificada en corte longitudinal y el corte transverso. El corte transverso normalmente permite visualizar al mismo tiempo recto y se usa harto para buscar el útero, como decíamos en la primera parte de la clase, en el caso de las hembras. Se identifican, como te decía, más bien tres capas, ¿cierto? Que están acá, porque la capa más externa, que es la cerosa, se empieza a mezclar con la grasa. Aquí se empieza a definir, de hecho. Tenemos como una, dos, tres y hay una cuarta capa ahí, pero muy difícil verla. Vemos aquí sedimento. Cuando tenemos sedimento, tenemos que confirmar que se mueva más allá de los movimientos que nosotros hagamos o el paciente con su respiración. Entonces, por ejemplo, acá se sacude un poco y se ve que hay fluctuación positiva del contenido, confirmando que es sedimento. Ahora, ese sedimento ustedes se pudiesen atrever a mencionar si tiene más bien un aspecto mineral, cuando es bien hiperecoico, o si es un aspecto más bien celular, que es cuando es más hipoecoico. Pero no se debiesen atrever al tiro a decir que estos son cristalurias o microlitiasis. Por el contrario, si encuentran el patrón sólido de piedra, sí, ahí sí se pueden atrever a decir que es un urolito, un cálculo. En la vejiga, entonces, como víscera hueca, podemos encontrar alteraciones del contenido o alteraciones de la pared. ¿Cuáles alteraciones del contenido? Sedimentos, ¿cierto? Igual como en una vesícula, cálculos, igual como en la vesícula, y ya, súper raro, cuerpo extraño. Me ha tocado solamente una vez que se le quedó un gato un pedazo de sonda adentro. No se me ocurre que otro cuerpo extraño podría llegar hasta ahí. No creo que una espiga. Y alteraciones de la pared, principalmente del espesor, de la arquitectura, que sería definir sus capas, lo que decíamos recién, y que esté regular, homogénea en todo su recorrido, que no haya un sector en particular donde se vea irregular o engrosada en forma focal. Entonces, las alteraciones de la pared pudiesen asociarse a hipertrofias, a traumas, a cistitis o a tumores. Recuerden lo que decíamos un rato respecto a los tumores, con el tamaño de la base, la actividad Doppler y cómo infiltra las capas. Aquí estamos viendo una vejiga con una estructura que tiene un patrón sólido hiperecoico que genera sombra. Claramente un urolito se mide 1 centímetro en el eje más largo, se sigue viendo la vejiga y se encuentran otros más. El mismo paciente, Chubby, ¿cierto? Otro paciente, uno solo grande, bastante más de revista la foto, ¿cierto? El contenido anecoico, el, cal, el contenido anecoico, que es lo que queda de pipí, la pared dando la vuelta y el cálculo tapándome todo con su sombra. Otro paciente con un ecógrafo antiguo, sombra acústica, este video, es un contenido que fluctúa pero súper lento. En este caso, por ejemplo, podríamos sospechar más fácilmente de un contenido celular, un líquido que sea bien denso, sangre, pus, ¿cierto? No aparecen cálculos, pero no me tengo que atrever a decir eso yo porque le estoy haciendo una ecografía, ¿no? Ahora, ¿se pudiese hacer una punción? Con poco riesgo, sí. Otra vez, sedimento con fluctuación activa en la vejiga. Son todos los mismos cortes, ¿cierto? Corte longitudinal y transversal ocasionalmente. A veces cuesta un montón encontrarla, sobre todo cuando está vacía. Pacientes pequeños que están con incontinencia, a veces hay que buscar un montón y valerse de todos estos hitos que yo les mencionaba, del pubis, de otras cosas, del colon, porque vacía, vacía, cuesta encontrarla. Abusando del zoom, acá por ejemplo tenemos 3 centímetros apenas. Las mediciones de espesores de paredes en cuestiones de milímetros y la verdad es que casi nada de contenido y lo poco que es más encima es blanco, entonces no se nota. Si les quedaran dudas respecto de esto, a veces uno los puede privar de micción teniendo los medios encerrados. A los gatos en general no les gusta si no tienen acceso a su cajita. Ponerle suero, hasta poner diurético se recomienda siempre y cuando uno sepa de la función renal del paciente. Y esperar un ratito y volver a mirar. La vejiga, si uno necesita evaluarla, si es el principal objetivo de la ecografía y está vacía, no van a sacar nada. Las neoplasias más comunes que se podrían encontrar son los carcinomas de células transicionales y los carcinomas de células escamosas. Son muy parecidos a lo que ustedes quizás ya hayan visto en la piel, pero en la cara interna de la mucosa, o sea, masas ulcerativas, friables, que parecen como una llamita en el tejido infiltrando hacia adentro las distintas capas, siempre con base ancha, bien irrigada, buenas para sangrar, hacen pipí con sangre.
Como hay algo que establece una mayor tensión en la pared, el paciente además va a tener incontinencia, entonces va a tener una tendencia a mantener una vejiga más bien vacía. Incluso a veces hacen como que quieren hacer y no tienen nada, porque como sienten eso adentro. Eh, pero por el contrario, si encontramos masas como estas, como les decía, debiésemos sospechar más bien de un pólipo, que también pudiésemos encontrar a veces sin ninguna implicancia, a veces vienen a hacerse la ecografía por otro motivo absolutamente nada que ver. Pero engrosamientos de pared como estos, que son focales pero groseros, irregulares, con infiltración de las capas de la pared, son mucho más sugerentes de una lesión tumoral. Y ahí al tiro deberíamos sospechar de un carcinoma. En estos casos, como son lesiones descamativas, es común que ustedes incluso pudiesen dar con el diagnóstico en el análisis del sedimento urinario. Pueden aparecer células malas ahí. Hay que pedir un estudio como citológico un poco más detallado probablemente para que le hagan hincapié a eso. Y si no saliera, tampoco lo descartaría. También se pueden hacer punciones ecoguiadas de una lesión específica pegada a la pared, sin ningún problema. Esas masas ocasionalmente son intraluminales y crecen a puntos como este, que ocupan toda la vejiga. Otras veces son intramurales, pero es muy raro, me ha tocado ver solamente una vez, y esas son más bien típicamente de músculo liso, leiomiomas, son benignos. Separan las dos capas de la pared y crece la parte del medio y la parte negra. ¿Se video? No. Vamos a ir pasando un poco más rápido porque son un poco todas más o menos parecidas. ¿Por qué está rompido acá? Era una masa muy grande que estaba desde el hígado. eh, Chuta, me parece que terminábamos ahí. Y estas eran unas pequeñas imágenes que estaban como para practicar un poquitito más. Pero no, quedó como en pañales. No, no pesqué en esa última parte. Hasta aquí entonces con la clase de ecografía abdominal, tercera parte. Cosas que no vimos en detalles, glándulas adrenales, mapeo de linfonódulos, tomas de muestras ecoguiadas. Eh, no vimos tampoco más en detalle otras imágenes de, como les dije, me hubiera gustado quizás profundizar más en tracto gastrointestinal, que podría decirse que es lo que más llega junto con reproductor. Pero les insisto, me gustaría que después a través del doc les hiciera yo llegar algunas imágenes que se pudiesen ir discutiendo o que las usaran ustedes en lo personal para ensayar eh, y que pudiéramos ir avanzando en esa línea. Ahora, también me falta la tercera parte, que es la de ecocardio, o sea, la clase de la semana que viene, y ahí les puedo también invitar a participar de algo similar que preparé para los que estaban haciendo cardio. Les puedo mostrar también algunas páginas de interés para eso. Y les voy a tratar de dejar un programa que tengo que es para practicar también ecografía, así como con fotitos y con alternativas. Así que eso, espero que la hayan disfrutado. Cualquier duda, ya saben, me las pueden hacer llegar por mail. Eh, así que eso, que les vaya bien.